Pero entonces la palabra de Dios es el casco que usted y yo tenemos que ponernos para protegernos. Se llama salvación. Me salva. ¿De qué me salva? De esa tentación que el diablo me trae, de esa destrucción que el diablo me trae, y al mismo tiempo sirve para yo atacar al diablo. Volvemos con Mateo entonces. No solo está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se puso el casco. Siga. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Ahora vemos cómo el diablo ataca con la misma palabra, pero distorsionando el mensaje. Con la misma palabra. Salmo 91 lo utiliza. Utiliza el Salmo 91. Y si está utilizando la palabra de Dios, ¿por qué es una tentación? Porque la Biblia está mostrando que en el ejercicio sacerdotal de ustedes y mío, y como cristianos, habrá en nuestro caminar y en el desierto de nuestra vida, gente que con la Biblia en la mano, que con la palabra de Dios en la mano, va a venir a tentarte. Y se llaman los protestantes o cristianos evangélicos. O si no, ¿por qué está eso en la Biblia? Si no está para iluminarnos, entonces ¿por qué está? Y si no son los cristianos evangélicos, entonces ¿quiénes son los que vienen con la Biblia tentando a los hijos de Dios? Y si eso no iba a pasar, ¿por qué Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos engañó? ¿Por qué nos mintió? O díganme, ¿quiénes son entonces esos que vienen de parte del enemigo con la Biblia, engañando a la gente y poniéndole tentación a la gente? Tírate de ahí porque está escrito. Es verdad que estaba escrito. Pero Jesús ahora le va a mostrar por qué es una tentación. A pesar de que estaba escrito, la estaba mal usando, mal interpretando. Y no es correcto. De modo que dice la Biblia que el estudiar las Sagradas Escrituras torcidamente también es una tentación del diablo. Y por eso los sacerdotes no pueden decirle a la gente: váyanse a estudiar con un pastor protestante. Es la misma Biblia, el mismo Dios. ¿Y cuántos sacerdotes lo han hecho y han caído en ese pecado? Yo recuerdo, nunca se me olvida, me invitaron a San Cristóbal a un almuerzo en un restaurante lujoso y me dijo: padre, ¿qué quiere comer? Le dije: bueno, me gustaría comerme una paella. Listo. Y nos fuimos. Restaurante lleno. Yo llegué, saludé y nadie me contestó. Me quedé sorprendido. El hombre me llevó, me sentó al lado de una familia, en una mesa, saludé y nadie me contestó. Me quedé sorprendido. Luego le dije: ¿dónde queda el baño? Me fui al baño y él se fue a la puerta y me dijo: padre, perdone, pero yo no le había dicho, pero todo esto es familia mía y todos son evangélicos, el único católico soy yo. Por eso nadie le contesta. Y esos que están en la mesa, los que están al lado suyo, es mi mamá y mi papá y mis hermanos, los que más cercanos, pero son evangélicos, el único católico soy yo. Y los traje para que compartiera con ella. Está bien. Fui al baño, regresé, me senté y me puse a sacarle de conversa. El hombre dijo: mire, este es el padre Toro. Mucho gusto. Dijo la señora: yo hace 5 años estaba en la oscuridad. Para la gloria de Dios conocí la verdad y salí a la luz. Y le dije: ¿me puede explicar cómo hizo? Dijo: claro, yo era la que le lavaba las sotanas al obispo. Y en la catedral, todos los paños, todas las cosas que yo era la encargada. Y lo hacía con mucho amor. Y un día llegó un pastor protestante, que ustedes dicen protestante, pero es un pastor verdadero de Dios, y llegó y me dijo que quería estudiar la Biblia conmigo. Y yo, como católica, me dio miedo. Y dije: déjeme preguntarle al obispo y al párroco. Y fui y le dije: monseñor, yo quiero estudiar la Biblia y hay un pastor que me da la oportunidad de leer la Biblia, con él estudiar la Biblia. Y le dijo el obispo: vaya, eso es lo mismo.
el mismo Dios, la misma Biblia. Y fui al párroco y le dije, el párroco me dijo, pues si el obispo le dijo que sí, vaya. Una condición, no se vaya a meter a evangélica. No, eso estoy claro, yo mi madrecita, la Virgen María, eso no lo cambio por nada, eso sí estamos seguros. Ah, bueno, vaya. Al mes, llegó a predicarle al obispo y al párroco de la catedral. Al mes. Y le digo, ustedes están en la oscuridad, ustedes están a mentir en la gran ramera, en la gran Babilonia, sálganse de ahí. Les predicó. El obispo y el cura no les importó nada. ¿Está loca? Dale, tranquila. Y le dije, ¿y por qué lo hizo? Dijo, porque yo amaba la verdad y quería conocer la verdad. Entonces por eso le pedí permiso y gracias a Dios él me dio permiso y ahora conozco la verdad. Y le dije, ¿y ya perdió el interés por la verdad? ¿O todavía quiere conocer la verdad? Dijo, todavía yo amo la verdad. Y le dije, si ama la verdad, vamos a comprobarlo. Porque amaba la verdad, le pidió permiso al obispo para que el pastor le diera enseñanza de Biblia. Si ama la verdad, pídele permiso al pastor para que reciba enseñanza conmigo. O tráigase al pastor y reciba enseñanza conmigo. Dijo, no, eso sí no lo puedo hacer. Le dije, entonces ya dejó de amar la verdad. ¿Por qué cuando era católica, por qué le pidió permiso al obispo para que le diera enseñanza un pastor? ¿Y por qué ahora que eres protestante, por qué no le pide permiso al pastor? O se trae el pastor y yo le doy la enseñanza. Dijo, no hablemos más de eso. No puedo, eso no lo puedo hacer. Le dije, entonces no ama la verdad. ¿Cuántos sacerdotes le dicen a los laicos? Eso es lo mismo. Queridos hermanos, ¿recuerdan a un San Pablo? Camino a Damasco, 9 de Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que San Pablo pertenecía a una religión donde se tenía la misma Biblia que los apóstoles, porque era el canon de Alejandría, que es el único que existía? ¿Se acuerdan que era el mismo Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el mismo Dios. Si era la misma Biblia conocida hasta entonces, y si era el mismo Dios conocido hasta entonces, pregunto, ¿por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te es duro dar, ¿cómo es? Cose contra el aguijón. ¿Por qué Pablo se convierte? ¿Por qué Jesús no le dice, Saulo, Saulo, sigue adelante como vas? No hay ningún problema, es la misma religión, es el mismo Dios, es la misma Biblia, todo es igual, no hay ningún problema. ¿Por qué Pablo tuvo que convertirse? ¿Por qué? Si era el mismo Dios, era la misma Biblia. Ahora, hay una tentación. Y esa tentación existe incluso en los sacerdotes. ¿Creen que es mentira? Fue una diócesis a dar una enseñanza. Y llegó el párroco y me dijo, padre, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Que mi vicario ya está más para los pentecostales unidos que para el católico. ¿Cuál? El padre, el vicario. Ya no bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizan en el nombre del Señor Jesús. Ya dice que la Trinidad es el diablo. Ya dice que la gente que no se confiese, que es mentira que Cristo está en la hostia, que es un mero símbolo. Ya habla porquerías contra la Virgen María. ¿Qué hago? Es mi vicario. Le dije al obispo y el obispo dice que está loco. Que espere a ver, si no, lo saca. ¿Será que usted puede hacer algo? Y le dije, si usted me permite, dígale. Yo tengo una escuela de Biblia, yo tengo una enseñanza, viernes, sábado y domingo, que vaya. Me avisa. Me llamó. El padre aceptó, con una condición, que usted no lo haga quedar mal, que él es sacerdote. Y como allá no lo conocen, donde usted está, él va a ir. Pero que se prepare, porque él está muy preparado. Y le dije, dile que vaya.
Llegó el viernes en la tarde. Debatimos viernes, sábado y domingo. Y no había diferencia entre él y un pastor protestante. No había ninguna diferencia. Dame, pero le iba dando. Tácata, tácata. No dejé intervenir a más nadie. Sabía quién era él. La gente no lo sabía, pero yo sí sabía. Cuando terminé me dijo, Padre, gracias. Me has rescatado. Estaba muy equivocado. Me engañaron. Y nadie me había dado la oportunidad de ver las cosas. Después me llamó el párroco y me dijo, gracias, Padre. Ya el hombre volvió a la normalidad, ahora sí, otra vez en la Iglesia Católica. Estamos trabajando muy bien. Y todavía es sacerdote. Es una tentación que tenemos. Y dice el diablo, si eres hijo de Dios, tírate porque está escrito. ¿Cuántas tentaciones le llegan a los fieles de su parroquia con los protestantes? Con la Biblia en mano. Unos que se llaman testigos de Jehová, otros pentecostales, otros adventistas, otros mormones, otros. ¿Y qué haces tú para ayudar a estos hermanos? ¿Qué herramienta le das? ¿Cómo los ayuda? ¿O acaso eres de los asalariados que no les importa la oveja? Y cuando ves venir al lobo, huye, porque eres un asalariado. Salario, trabaja por un salario, un asalariado. ¿Qué cara vamos a poner delante de Jesucristo que nos colocó como pastores de sus ovejas? ¿Con qué cara vamos a llegar? ¿Qué vamos a decir? La tentación está escrito, tírate, sus ángeles los llevarán. Y Jesús no dice, bueno, señores, les voy a dar una lección para los cristianos de todos los tiempos. La Biblia no se hizo para pelear. Te equivocaste, Satanás. Yo con usted no voy a pelear con la Biblia, porque esos son los tontos que pelean con la Biblia. La Biblia no se hizo para pelear. Les voy a dar una lección a los cristianos de todos los tiempos. No tomen la Biblia para pelear. Quédate, Satanás, con la Biblia y yo abandono la Biblia, porque de ponerme a pelear con la Biblia, mejor que se la lleve Satanás. No, Jesucristo no era de esa mentalidad. Jesucristo era de otra mentalidad. Y se dio cuenta que la palabra de Dios no le pertenecía al diablo. Que él tenía que defender la palabra y tenía que atacar al diablo con la palabra. Y que la palabra de Dios sí se hizo para pelear espiritualmente. Y si no se hizo para pelear, ¿por qué Pablo dice que es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos? ¿Y por qué Pablo dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, si no se hizo para pelear? Pero que sepan que no es para pelear, como muchos dicen, que es que el Padre Toro le gusta pelear con los protestantes. No, es pelear contra Satanás, que con la mentira y el engaño viene dañando y destruyendo a tanto cristiano. Pero confunden la chicha con la limonada. Entonces Jesucristo viene y responde: a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en la piedra alguna. Sigue. Jesús le contestó: A ver si Jesús era de la mentalidad de muchos curas que la Biblia no se hizo para pelear. también está escrito. Está peleando. Agarró la espada del Espíritu. No solamente se puso el casco. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Ahora tomó la espada. También está escrito. Ahí voy. Y le suelta tremendo matracazo. Ponga cuidado. No tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Cambiar la palabra, distorsionar la palabra, es tentar a Dios. Y el diablo viene por tercera vez. De nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Dícele entonces Jesús: apártate de Satanás, porque está escrito. ¿Quién perdió la pelea? Satanás. ¿Quién se rindió? Satanás.
quiso enfrentarlo con la palabra, y cuando vio que Cristo no dio el brazo a torcer, que no dijo, bueno, la Biblia no se hizo para pelear, sino que agarró y le dio con la palabra, el diablo dijo, quedó atolondrado. Y después le pone la otra tentación y Jesús le dice, está escrito, solo al Señor tu Dios adorarás. Y ahí dice la Biblia que el diablo quedó noqueado. Eso es lo que yo hago con los protestantes. Creo en la palabra. Cristo me da el ejemplo. Él es mi Señor. Él es el camino, la verdad y la vida. Yo lo veo. Si ustedes no lo ven es el problema de ustedes, pero yo lo veo. Y he tenido la misma experiencia. Cuando vienen los protestantes con autoridad, porque está escrito, está escrito, está escrito. Y yo les muestro, también está escrito, también está escrito. Cuando se dan cuenta se van o se convierten y ya no me quieren escuchar. Pero eso le pasó a Cristo. El diablo finalmente lo dejó. Ahí está. ¿Cómo lo dejó? Porque Jesús lo venció con la palabra. Así se vence la tentación. Si lo quieren creer, créanlo. Si lo quieren practicar, practíquenlo. Si no lo quieren practicar, seguimos siendo amigos. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Seguimos siendo amigos. Pero yo solamente quiero mostrarle lo que está escrito, para que usted y yo tengamos la opción, al menos de ver qué es lo que el Señor pide. Por eso, por algo Pablo, por ejemplo, Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, San Pablo viene a decir que hay una tentación entre los curas, avergonzarnos del Evangelio, avergonzarnos de la palabra de Dios, para que no digan que soy evangélico, para que no se burlen de mí, para que no se rían de mí, para que no digan que yo estoy peleando con la Biblia, con el Evangelio, que el Evangelio no se hizo para pelear y yo estoy peleando. Romanos 1:16. Entonces dice Pablo que sí hay un problema, está la tentación, y la tentación no es solamente que el diablo venga y nos ponga la prueba, más nada. No, la tentación es que el diablo se la vacila y nos hace que nos avergoncemos de la palabra de Dios. Esa palabra que es el casco de la salvación. Y la espada del Espíritu, usted y yo, como curas, sentimos vergüenza cargarla, predicarla y refutar a los protestantes públicamente. Nos da pena, nos da vergüenza, porque eso es pelear, falta de tolerancia, falta de caridad. ¿Qué dice Pablo? No me avergüenzo del Evangelio. El pecado es avergonzarse del Evangelio. Siento vergüenza del Evangelio. Y por sentir vergüenza del Evangelio no lo leo, no lo predico, no lo defiendo. Siento vergüenza. Y dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo? Lupita, ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Está convencido de algo que ustedes y yo no nos hemos logrado convencer. ¿De qué está convencido Pablo? Que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Pablo está convencido que el Evangelio de Dios es fuerza. ¿Cómo es? Que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Es fuerza de Dios y salvación, pero eso sí, una condición: creer. Creer, creer. El propósito mío con la palabra de Dios, queridos sacerdotes, en estos ejercicios espirituales, es que ustedes crean. ¿Cómo comenzamos? Todo esto se escribió para que crean. Listo. Para eso se escribió, para que creamos. No me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que cree. Si usted toma la determinación de no creer, eso es problema suyo. Pero ojo, en algo tiene que creer. Si cree en Dios, serás creyente. Y si no crees en Dios, serás creyón. Pero en algo tiene que creer. Si cree en los hombres, es un creyón. Y si crees en Dios, en su palabra, es un creyente.
Eso es lo que más cuesta, creerle a Dios en su palabra. Está escrito y yo lo creo, punto, a ciegas. Ya, no se hable más. Ahí donde el sacerdote entonces mira, ¿qué dice Dios sobre el matrimonio? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice Dios sobre la Eucaristía? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice Dios sobre la confesión? Lo que está escrito, ahí está. ¿Qué dice sobre el perdón? ¿Qué dice sobre esto, sobre aquello? Lo que diga, ahí está. Yo lo creo, yo lo predico. Punto, he dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso se llama creer en el Evangelio. Y dice Jesús, conviértanse, crean en el Evangelio. Esa es la conversión que nos hace falta. Podemos hablar de muchas cosas, pero el centro de todo es la palabra de Dios. Que ustedes se alimenten, que sean como un árbol plantado a la orilla del río, que dé fruto y nunca se sequen sus hojas. Que sean felices, que hagan la voluntad de Dios, que sean verdaderos embajadores de Cristo, verdaderos ministros de Cristo. No se avergüencen del Evangelio, que es poder de Dios y salvación para quien lo escuche. Sigue. Del judío en primer lugar, pero también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios. Ahí está revelado la justicia de Dios, lo que Dios quiere. Sigue. De fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Sacerdotes, de fe en fe, así lo dice la Escritura y no puede fallar. El sacerdote vivirá por la fe. De modo que si ustedes toman la decisión de no creer, morirán. Y no es palabra mía. Está escrito en Juan 8:51. A las pruebas me remito. No es palabra mía. Si ustedes deciden no creer en la palabra de Cristo, morirán, ya están muertos. Necesitamos creer en el Evangelio para tener vida. Juan 8:51. En verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Listo. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Repítalo, para ver qué es lo que no entienden. En verdad os digo. 2 veces en verdad significa aquí no hay mentira, aquí no hay engaño, no lo duden. Créanlo a ciegas. ¿Qué es lo que dice el que es el camino, la verdad y la vida? Que si alguno guarda mi palabra, que si usted y yo tomamos en serio la palabra, Dios no nos va a echar estiércol en la cara. Más bien vamos a tener vida. Si alguno decide guardar la palabra, no gustará la muerte jamás. Queridos sacerdotes, eso es lo que yo espero de ustedes, deseo de ustedes, y es la propuesta que les traigo. No les traigo otra propuesta. Y si ustedes no aceptan esta propuesta, el problema es de ustedes. Y si ustedes esperaban otra cosa, pues se equivocaron. Pero yo como sacerdote del Dios Altísimo no puedo ponerles a ustedes otra propuesta que no sea la vida eterna, el reino de los cielos, y decirles cómo es que Dios a nosotros los sacerdotes nos pide vivir para alcanzar la vida eterna, la salvación. Punto. Si ese no era el deseo del obispo, entonces mejor hubiese invitado a otro sacerdote que les hubiese hablado de filología o de teología o del teólogo tal o de fulano de tal. Pero me imagino que ese es el querer del obispo, puesto que me invitó a mí, habiendo otros sacerdotes. Pues mi propósito es que ustedes y yo un día nos encontremos en el cielo y que podamos llegar a gustar eternamente de ese reino celestial preparado de antes de la creación del mundo para nosotros. Pero que lo podemos perder, como Judas, por buscar otra cosa y no la gloria de Dios. Pero no solamente dice que no morirá jamás, el que ¿cómo es? Léalo nuevo. Que si alguno guarda mi palabra, no gustará la muerte jamás. Guardarla, no literalmente en una biblioteca.
Como muchos sacerdotes la tienen guardada. Significa guardarla en el corazón, para sacarla en el desierto y en la tentación y en las pruebas. Está escrito. O cuando vaya a predicar, que de mis labios salga como sacerdote lo que la gente espera, la palabra de Dios, la ley del Señor. Porque somos embajadores de Cristo y es como si Dios mismo hablara por medio de nuestra boca. Naguara. ¿Qué responsabilidad tenemos? Vamos a vivir lo que creemos, hermano. La Santa Madre Iglesia no nos engaña. Si algo me siento yo dichoso y feliz, es de haber descubierto que toda la doctrina, enseñanza de la Santa Madre Iglesia está sustentada fielmente en la palabra de Dios. Y yo en el seminario me la enseñaron, pero no me enseñaron dónde estaba sustentada. Y siempre había mis vacíos y había mis dudas y había mis momentos y decía, ¿y quién quita que los evangélicos tengan la verdad? Y a lo mejor ellos tienen la verdad, yo estoy equivocado. Y que la iglesia nos engañó, ¿por qué no puede ser? Y cuando me como la palabra de Dios y comienzo a darme cuenta, descubro y le doy gracias a Dios que toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia, lo que la iglesia te propone y me propone vivir y enseñar, está sustentado fielmente en las Sagradas Escrituras. Y descubrí otra cosa más, que todas las mentiras que enseñan los protestantes, llámese como se llame la secta, no tienen fundamentos bíblicos. Se lo puedo demostrar a cualquier persona del mundo, sea católico o sea protestante, se lo puedo demostrar. Y vivo mi fe y la disfruto. Y soy sacerdote del Dios Altísimo. Y todos los días cuando me levanto le digo, Señor, no soy digno de esto. Es un gran regalo. Permíteme disfrutarlo. Y lo disfruto cada instante. Y lo gozo. Porque sé que está sustentado en la palabra de Dios y que la iglesia no nos ha engañado. Y le servimos a tan gran Señor. Somos guardianes de un gran tesoro.